Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Sebastián Mariño, soy estudiante de la carrera de Comunicación Social de la Universidad Estatal Amazónica. Hoy vamos a hablar sobre la cultura e identidad. Categorización social e identidad. Es la categorización en la lista de características individuales que diferencian a una persona de otras por las cuales se relacionan individualmente. Y es la identificación cuando las personas se sienten identificadas y se relacionan con otras u otros grupos sociales que elevan su autoestima. In-group y out-group. Un I-group es un grupo de referencia, entendido como grupo social con el cual una persona se identifica, considerándose miembro de este. Por el contrario, un out-group es un grupo de adversarios, conoce, pero no se identifica con él. Tipos de identidad. Identidad de género. La identidad de género es el concepto que se obtiene de uno mismo como ser sexual y de los sentimientos que uno conlleva. Se relacionan cómo vivimos y sentimos nuestro cuerpo, desde la experiencia personal y cómo lo llevamos al ámbito público. Es decir, que todas las personas nacen con un sexo ya determinado, pero al transcurso de su vida se cambian y toman su propia identidad. Por ejemplo, pueden ser mujer o pueden ser hombres mediante lo que él exprese y lo que quiera hacer en realidad. Identidad étnica. El sentido de la pertenencia e identificación a un determinado grupo étnico, ya sea de blanco, afroamericano, indígena, chino, etc. Un sentido de pertenencia que se modifica y cambia a lo largo del desarrollo humano. Aquí entran mucho los grupos o nacionalidades que conocemos en nuestro país, que son nacionalidades indígenas, que pueden ser los Cofán, los Achuar. Todos ellos representan a un solo grupo étnico y se autodenominan lo que ellos sienten por su etnia y por sus raíces donde nacieron. La identidad cultural es un conjunto de valores, tradiciones, símbolos, creencias y modos de comprensión que funcionan como elemento cohesionador dentro de un grupo social y que actúan como sustrato para que los individuos que la forman puedan fundamentar sus sentimientos de pertenencia. En la identidad cultural depende mucho cómo nosotros hacemos las cosas, cómo nos han enseñado nuestros antepasados, nuestros papás y cómo nuestros papás han aprendido, ya que ellos representan o pertenecen a una cultura identificada donde ellos hacen parte. La identidad nacional se basa en una condición social, cultural y territorial. Es la identidad basada en el concepto de nación, es decir, el sentimiento de pertenencia a un colectivo histórico-cultural, definido con características diversas, como visión, definidos en mayor o menor localismo o universalismo, desde la cultura a la civilización. Costumbres de integración, organizaciones sociales y políticas. Bueno, podemos decir que la identidad nacional es lo que nosotros recibimos al momento de nacer en un territorio o país, que se podría decir. Si yo nací en Ecuador, por lo tanto yo soy ecuatoriano y esta es mi identidad nacional. Si yo nací en un pueblito, esta es mi identidad nacional. El papel de la identidad en las relaciones interculturales. Como ya sabemos, la identidad parte de muchos tipos: identidad de género, identidad étnica, identidad cultural, identidad nacional. El papel de la identidad en las relaciones interculturales. Como ya sabemos, la identidad parte de muchos tipos: identidad de género, étnica, cultural y nacional. Esto contribuye mucho al intercambio de culturas y costumbres al momento de hablar o interactuar con otra persona. Mediante el diálogo se puede llegar a un acuerdo, pero existe también el desacuerdo al momento de identificar un pensamiento con otra persona, un pensamiento de una cultura a otra cultura. El papel de la identidad en las relaciones interculturales. Como ya sabemos, la identidad parte de muchos tipos. Y por lo tanto eso refleja diferentes culturas, diferentes costumbres, diferentes pensamientos y diferentes tipos de hablar y de expresarse. A la hora de llevar una cultura con otra cultura, se puede crear conflicto o se puede crear conflicto al momento de decir nuestros pensamientos diferentes a otra cultura.
pero con el diálogo se puede conllevar de una buena manera y llegar a un acuerdo. Pero obviamente las culturas en muchas partes del mundo son muy diferentes. Y por lo tanto, esto afecta al momento de relacionarnos con otra persona, con otro individuo que pertenezca a un grupo social o a un grupo religioso, un grupo étnico o nacional. Bueno, por ejemplo, un ejemplo que donde afecta mucho a las personas es en la identidad de género. Como sabemos, nuestro país, nuestro continente, es un continente básicamente cristiano. Y el cristianismo no acepta de un hombre se convierte en mujer, una mujer se convierte en hombre, dependiendo cómo ellos se sientan y se expresen al público. Y aquí existe mucha discriminación, y lo que es mucha desigualdad, ya que los pensamientos chocan mucho y esto conlleva a una dificultad a la hora de poder interactuar con otras personas. Desarrollo de una identidad intercultural. Esto se divide en actitudinal, afectivo y valorativo y cognitivo. En la actitudinal refiere a los comportamientos que tienen las personas cuando ven o escuchan una diferente cultura y cómo ellos interactúan al momento de verla. Es decir, que tengan respeto y acepten lo que piensan otras personas y la cultura de ellas. El afectivo y valorativo se refiere mucho a los sentimientos. Es donde la persona siente los sentimientos de solidaridad con otra persona y acepta de manera pacífica y tranquila y expresa un sentimiento agradable hacia la cultura de un extraño, de una persona, de un individuo, y siente como ella la cultura que expresa otra persona mediante sus sentimientos. Y el cognitivo, sentimiento íntegro, consiste y sus elementos son consecutivos donde se desarrolla el individuo. Para la conclusión final, podemos observar y podemos ver que en el mundo, en cualquier parte, en cualquier ciudad, hasta en tu propia casa existen diferentes pensamientos, pero siempre en lo que afecta es lo que nosotros sentimos, en lo que nosotros opinamos, en lo que nosotros queremos expresar, y siempre existe la discriminación, puede haber algo cuando tu cultura o tus costumbres son diferentes. Esto existe en todo el mundo, pero gracias a la conversación, a hablar con otra persona y llegar a un punto de acuerdo para que no exista tanta distancia y puedan conllevarse bien una sociedad. Como sabemos, la identidad es una parte fundamental en nosotros, ya que es lo que nosotros nos representa básicamente, es lo que nosotros somos, lo que nosotros sentimos. Y es muy importante saberla reconocer y saberla aceptar. Esto fue todo de mi posición. Nos vemos la próxima. Bye.